Hola, muy buenas tardes. En este vídeo quiero compartir algunos principios que nos van a permitir acompañar a las personas que están viviendo un proceso de duelo. Es un vídeo que quiere responder a la pregunta cómo facilitar las tareas del duelo, cómo prevenir las probables complicaciones del duelo, y para ello me basaré en principios que de alguna manera son guiados por las tareas propuestas por William Worden. 7 principios generales. El primer principio que puede orientar nuestro acompañamiento lo ponemos en forma de pregunta: ¿cómo ayudar a aceptar la pérdida? Recordemos que la primera tarea de un proceso de duelo implica aceptar la realidad de la pérdida. Y el objetivo de esta pregunta es facilitar que la persona hable de la experiencia de pérdida. Muchas personas necesitan repasar la experiencia para aumentar su nivel de conciencia respecto a ella. Preguntas de tipo ¿dónde se produjo la muerte? No dónde se produjo el incidente, sino la muerte, con la intención de que la persona haga mayor conciencia de la experiencia, resulta muy importante. ¿Quién y qué se informó al doliente? Aquí también podemos revisar posibles iatrogenias a la hora de dar la noticia y reestructurar esta información de manera en que facilite no solo la aceptación de la pérdida, sino que no represente un bloqueo al proceso en general. Una tercera pregunta: ¿dónde se encontraba cuando se enteró? ¿Cómo fue el funeral? Preguntas relacionadas específicamente con la pérdida y las circunstancias en este momento. Si estuviéramos hablando de un duelo en el proceso normal, podría ser un acompañamiento que realicemos quizás a la segunda semana posterior a la pérdida. Si fuera un proceso de duelo complicado, digamos 6 meses posterior a la pérdida, y la persona vive en una experiencia de negación e irrealidad, podríamos incluir otras técnicas, pero estos principios son solo para acompañar. Dentro del curso Duelo Complicado estaremos viendo las técnicas específicas frente a circunstancias como las mencionadas. Principio número 2: ayudar a identificar y vivir sus sentimientos. Evidentemente, este principio se deriva de la segunda tarea que propone William Worden, la tarea de experimentar las emociones asociadas a la pérdida. Preguntas clásicas y generales podrían ser: ¿qué echas de menos de él o ella? Una pregunta básica que nos puede ayudar a que la persona tome conciencia de sus ambivalencias o de emociones que son comúnmente negadas socialmente, como la ira, la culpa, y podrían vivir, por ejemplo, es muy común que los padres que han perdido un hijo vivan emociones de culpa. En esas relaciones ambivalentes es muy común que la ira esté ahí, sin embargo aparezca a forma de retroflexión y se muestre como tristeza profunda o depresión. Estas preguntas son muy valiosas para, sin duda, ayudar al consultante a identificar sus necesidades y sobre todo no hablar de sus emociones o sentimientos, sino a experimentarlo. Es un momento muy importante dentro del proceso de duelo y en mi experiencia comúnmente tiende a complicarse porque hacemos todo lo posible por no entrar en contacto con el dolor y muchas veces implica sobremedicación, acudir a drogas para de alguna forma no entrar en contacto con este momento doloroso pero necesario. Principio número 3: ayudar a vivir sin el fallecido. Esta es sin duda una experiencia terapéutica donde pueden implicarse no solo un psicoterapeuta o acompañante. A veces es muy importante involucrar trabajadores sociales u otras personas porque implica a veces asistir a ese adulto mayor frágil que perdió a su cuidador, o para un niño que perdió a su figura de apego puede implicar entrenar a el cuidador actual para que se presente un apego seguro. Otras veces implica entrenar al consultante en habilidades sociales para cumplir roles que en vida de la persona perdida ocupaba. Esto es muy importante, así como facilitar
al consultante ideas o información respecto a no tomar decisiones significativas en ese momento. Recién estuve viendo a una adulta mayor que en un periodo de un año perdió a su esposo, a su hija, y al no poder vivir esta experiencia tan dolorosa decidió también vender su casa para desconectar, para salirse de ese medio que les recordaban, y esto implicó una tercera pérdida a la que les resulta aún más difícil adaptarse. Entonces evitemos tomar decisiones significativas, número uno. Número dos, ayudemos a la persona a repensar o asesorarse para tomar decisiones en momentos donde está viviendo duelo reciente, agudo, para que no estemos en una situación de vulnerabilidad a la hora de tomarla. Y por último, un elemento sumamente importante a abordar si la persona ya se encuentra en la tercera fase o tarea del proceso de duelo, está relacionada con su vida sexual. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque sigue siendo un tema tabú en los consultantes. Un cuarto principio implica ayudar a dotar de significado la pérdida. Y esto resulta muy importante en tanto un proceso de duelo en su elaboración implica sin duda generar este significado. No solo, como dice Robert Neymeyer, responder a las preguntas ¿por qué ha sucedido o por qué me ha sucedido a mí?, sino una pregunta más profunda como ¿en qué soy diferente a causa de esta pérdida? ¿Qué aprendizajes representa para mí? Es obvio que si intentamos implementar este principio cuando la persona se encuentra apenas, como decía, en la segunda semana, estamos siendo muy incoherentes con el proceso. Sin dudas, para intervenir o acompañar en este sentido, es muy importante que identifiquemos que ya la persona ha cursado al menos por las 3 primeras tareas relacionadas con el duelo, que se encuentra preparada para asumir este momento trascendente del duelo, que es el que facilita un crecimiento o una adaptación resiliente a la experiencia de pérdida. Y es dotar de significado, facilita recolocar a lo perdido, porque en gran medida nunca olvidamos, y lo sabemos. Nosotros tampoco nos desvinculamos de las personas que han influido de manera significativa en nosotros, sino que reconectamos desde una dimensión diferente con estos aprendizajes, y esto se logra de alguna manera cuando dotamos de significado esta experiencia. Un quinto principio muy valioso en todo o durante todo el proceso implica interpretar la conducta normal. Lo primero es interpretar la conducta normal como normal, en el sentido de que es común que un doliente hacia el tercer mes pueda sentir que el fallecido, por poner un ejemplo, le habla, o pueda ver su cara en otra persona y confundirse. Es común que se viva un dolor intenso. Lo más importante es que le hagamos saber lo normal de este proceso. Lo más importante es que podemos interpretar esta conducta para ver qué necesidades subyacen a él y desde ahí realizar nuestras intervenciones. Lo que no es adecuado es estigmatizar o de alguna manera iatrogenizar esta conducta considerándola inadecuada. Hay un documento en un artículo de Jorge Tizón que luego les comparto a los participantes en el curso, donde comenta que cuando se ha perdido a alguien significativo, a esa persona que era nuestro aliciente de vida, a quien nos apoyaba en los momentos más perturbadores, es común que estemos tristes, pero hoy para el mercado no se trata de tristeza sino de depresión, con la intención de sobremedicarnos, de apagar nuestros recursos de adaptación con un psicofármaco. Es muy importante que interpretemos la conducta normal como normal. Un sexto principio muy importante es
dar tiempo para elaborar el duelo. Si bien decíamos en un video anterior que el tiempo no es suficiente, o sea, durante el proceso y en el tiempo el duelo sí se puede complicar, es muy importante que respetemos los ritmos del doliente y tener en cuenta que habrán momentos críticos dentro del proceso. Hacia el tercer mes, pasado este proceso que idealmente debe ocurrir de la primera tarea, es muy importante el primer aniversario, las fechas en las que comúnmente la familia se reunía, festividad, cumpleaños, Navidad, los periodos de vacaciones donde comúnmente habituamos a estar juntos. Es muy común que haya momentos críticos que los informemos. William Worden comenta en su libro de tratamiento del duelo, asesoramiento y terapia, como un amigo tuvo una pérdida significativa y en su optimismo consideraba que 4 semanas y pasaba el dolor, y su papel como acompañante en el proceso del amigo fue hacerle ver que 4 semanas no era suficiente, que no hay atajos en el proceso y que es muy importante vivir cada fase, cada momento dentro de la experiencia. Estos son 6 principios que pueden guiar nuestro acompañamiento en el proceso de duelo, siempre identificando las tareas y con la intención de facilitar una experiencia de resignificación, de integración del dolor para un posterior crecimiento y aprendizaje. Cuando no se cursa adecuadamente por estas 4 tareas que propone Worden, entonces, según él, se manifiesta el duelo complicado de 4 formas generales que pueden tener múltiples nombres: reacciones de duelo crónicas o duelo traumático o patológico, reacciones de duelo retrasadas o duelo inhibido, marcados por la desautorización o privación del duelo, reacciones de duelo exageradas y reacciones de duelo enmascaradas, muchas veces en forma de enfermedades o alteraciones psicosomáticas. Pero esto forma parte de un próximo video. Espero que este les sirva y tengan un excelente día o una excelente tarde. Saludos.